Hola, buenos días. Profesor García, cordial saludo. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos. Recibido fuerte y claro, sí, señor. Muy bien. Gracias. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Genial. Voy a ir buscando la presentación. Ya somos varios. Y en lo que esperamos un par de minutitos, la voy poniendo. Profesor García, qué pena molestarle. ¿Puedo solicitarle una aclaración de manera respetuosa? Sí, claro. Profesor, estoy revisando la bitácora de registro del caso práctico número uno. No me queda claro cómo se entrega un formato de documento oficio para la Claro, ejecución. es que no lo hemos orientado. No te preocupes. Ah, pues es que he No, no te estado preocupes. Siempre leyendo. ustedes pueden ir viendo, no, no te preocupes. Ustedes pueden ir viendo siempre las actividades cuando quieran, pero siempre vamos a tener una fecha para orientarla, explicarla. Y mm, claro, vais a tener dudas siempre hasta que no la expliquemos. Pero no te preocupes que ya la explico hoy, Evaristo, ¿eh? No era, me excuso si soné grosero, profesor García, no era No, mi para intención. nada. Si eso es bueno, que vayan viendo. Yo creo que haces muy bien, ¿eh? Ir viendo lo que viene por delante y demás. Es costumbre personal por lo que, por mi trabajo y por lo que en mi Eso, no, en no, pero clase soy eso, excelente eso con los está muy chicos. bien, ¿eh? Tú vas buscando y vas viendo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si vas teniendo dudas, vas resolviendo si quieres ir adelantando las actividades y si vas teniendo dudas, que puede ser, es normal, las anotas y el día que la orientemos ahí las vemos sin problema, pero ya vas adelantando. Yo creo que haces muy bien. Eso es Es por genial. costumbre personal, por lo que en mi trabajo siempre que miramos casos, entonces hacemos ese análisis interpretativo a verificar que no quede espacio a... No al, o sea, el espacio del error es consciente, pero no me gusta dejar que sea como esto sucedió de ayer a hoy, sino ir verificando Sí, con calma. por eso, por eso. Siempre va a haber un momento para orientar oficialmente las actividades. De hecho, está aquí. Voy a compartir pantalla. Ya aprovecho y comparto pantalla. Un minutito. Vale. Como veis, hoy, que es la semana número 4, orientamos, como le comentaba Evaristo, la actividad número 1, el caso práctico. ¿Vale? Hoy lo vamos a orientar oficialmente para que ya puedan ir adelantando y demás. Bien, vale, vamos a ello. Pues muy bien, vamos al tema número 3. Voy a intentar
explicar hoy la teoría. Hoy es un tema donde ya vamos a adentrarnos a la competencia digital docente. Voy a intentar hoy explicar la teoría un poquito más concreto, más rápido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar también, le voy a dedicar tiempo a explicar la actividad, por si hubiera dudas y demás. Por eso voy a dar bastante tiempo para el apartado de la actividad, por si tenéis dudas, ¿vale? Que yo creo que eso es lo más importante. Aunque evidentemente en las próximas clases también hablaremos de la actividad hasta que llegue su fecha de entrega oficial, porque sobre la marcha yo creo que también pueden surgirle dudas y demás. Por tanto, eso es lo que veremos en la clase de hoy. Recuerdo la práctica que hicimos la semana pasada. No sé si alguno de vosotros pudo estar o la pudo ver grabada, pero pudieron poner en práctica sus conocimientos digitales. Vale, genial. Porque eso nos permite, de alguna manera, un poquito autoevaluarnos, un poquito saber en qué nivel estamos. Y yo recuerdo que no hace falta que estemos, para ser profesor universitario o profesora universitaria, no hace falta estar en un nivel súper avanzado. No, podemos empezar desde lo básico e ir escalando. Ir escalando. Ahora sí, yo les aseguro que cada uno de vosotros está lo más probable en un nivel superior que los demás. ¿Vale? En un nivel superior de los demás. Yo creo que eso es importante conocerlo. Pero siempre vamos a tener estrategias, ¿no? Para ir aumentando poco a poco nuestra competencia digital. De hecho, estoy muy seguro que con el propio transcurso del máster habéis aumentado ya el nivel de competencia digital de cuando empezaron el máster a cuando lo van a acabar próximamente después de TFM y demás. Yo creo que eso ayuda. Ojalá todo el profesorado tenga la oportunidad, ¿no? De hacer una formación como esta u otras que contribuyan a ello. Por tanto, se lo dejo aquí por si alguien nos está viendo grabado y no tuvo la posibilidad, no ha tenido la posibilidad de hacerlo, que lo pueda hacer. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? En este sentido. Bien, vamos a ver a grosso modo qué desarrollaremos, qué conoceremos de manera teórica en la clase de hoy, porque ya vamos adentrándonos poco a poco en nuestro tema número 3. Mírenlo aquí, este es el esquema del tema 3. ¿Vale? Seguimos con los primeros temas, son más teóricos, aunque siempre en alguna clase hacemos cosas prácticas, como la pasada, ¿vale? Y la próxima vamos a hacer unas cosas prácticas chulísimas también. Pero estos tres temas primeros son más teóricos para ir adentrándonos. Y recuerdan que vimos la competencia digital de todos los ciudadanos en la clase pasada, pues hoy nos vamos a adentrar en la docente. Ya le ponemos aquí, ¿ven? Le ponemos ya el apellido nuestro, competencia digital docente. Porque sí, amigos y amigas, nosotros tenemos un trabajo doble. Nosotros tenemos que tener la competencia digital de todos los ciudadanos a un nivel lo más adecuado posible, pero además nos toca desarrollar la competencia digital docente, que yo creo que eso es importante. Ahora, es verdad que muchas de esas competencias se parecen, rozan entre ellas características, y yo creo que esto es relevante. No es que tengamos que sabernos una y que la otra sea totalmente distinta. Vamos a ver que tienen algunas cosas en común. Y vamos a hablar en este tema 3 que lo daremos en dos clases, sobre todo la próxima es la que va a ser un poco más práctica, lo daremos en dos clases, de la competencia digital docente, la nuestra como tal. ¿Vale? Y nos vamos a centrar en qué es, con su panorama internacional un poco, y cuál es el marco de referencia que nos vamos a guiar nosotros. ¿Vale? Y después nos centraremos en la del profesorado universitario también un poquito, porque esta competencia digital es para todos los docentes, de infantil, primaria, secundaria, hasta ya, por supuesto, nosotros en la universidad. Claro, si nosotros queremos hablar de competencia digital no sé, docente, tendríamos que comenzar, por así decirlo, haciéndonos una pregunta que es bastante interesante en este caso. Y la pregunta un poco es la siguiente. ¿Qué significa ser realmente un docente competente digitalmente hoy? Yo creo que eso es importante. Por tanto, cuando nosotros hablamos de competencia digital docente,
está claro que no nos referimos solamente, y lo vamos a ver en el transcurso de la asignatura, a saber usar tecnología, ¿vale? Que sí, claro que hay que saber usarla, sino también un conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes que nosotros como profesores de universidad ponemos en juego en cada una de nuestras clases, de nuestra práctica y demás. Entonces vamos a ver un poquito también para qué sirve todo este conjunto de conocimientos, habilidades y demás. ¿Para qué sirve todo esto? Mírenlo aquí, la finalidad es bastante clara en este esquema. Para poder utilizar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ojo que no se trata de usarla por usarla, sino de que tengan un sentido pedagógico. Mírenlo aquí, de que tengan un sentido pedagógico. Entonces aquí es donde entra un poquito un elemento fundamental y es cómo usamos la tecnología. Y está muy claro que el docente digitalmente competente utiliza las TIC de manera crítica, es decir, seleccionando, evaluando herramientas, no cualquiera, sino la que de verdad me haga falta evaluándola, de manera creativa, diseñando experiencias innovadoras, y esa creatividad la van a poner un poco en práctica, todo esto en vuestro TFM, están en ello ya, están en ello ya. Y de una manera segura también, porque hay que cuidarlo, vamos a ver en la asignatura también aspectos éticos, legales, de protección de datos, y todo eso siempre con un objetivo importantísimo: mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es usarla por usarlas, no es porque estén de moda, es porque yo quiero mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo creo que eso es importante, importante tenerlo en cuenta. Entonces, además, esa competencia es transversal en cualquier modalidad educativa. Es decir, no importa la asignatura, no importa la carrera o el grado, no importa si es online, si es semipresencial, si es presencial, no importa el tipo de universidad, no, está en todo. Cuando es transversal es que está en todos los espacios, en todos los contextos. Y por eso que es vital que todo el profesorado universitario, que es el caso que nos compete a nosotros, tenga un mínimo de competencia digital. Por tanto, no estamos hablando solo de tecnología, sino de una forma de enseñar en esa sociedad digital que hablamos en el tema uno. Entonces vamos a ver en esta clase un poquito cómo se estructura esa competencia, qué áreas la componen y sobre todo ya la desglosaremos en la próxima clase porque este es un tema que vamos a dar un poquito en las próximas clases también. ¿Vale? Entonces, ahora, si en la diapositiva anterior, en esta de aquí, vimos un poquito qué entendemos por competencia digital docente, ahora hay algo interesante. ¿Quién define esto a nivel internacional? Porque hay varios organismos, instituciones que tienen su punto de vista, por así decirlo, ¿no? De lo que es la competencia digital. Y uno de los principales referentes es la UNESCO, que ha trabajado durante años en definir qué significa ser competente digitalmente como docente. Mírenlo aquí. Y en el 2009, sí, Evaristo. Sí, señor. Dentro de los conceptos de la UNESCO también se está dando los últimos debates y pronunciamientos sobre la implementación de inteligencia artificial y los alcances que han sido, pues, tanto barrera para el concepto como para el generalismo en los estudios de esta materia. También hay que resaltar que aunque son buenos, tienen una pequeña falla con su servidor para descargar los artículos a veces con errores de 504 para que se colapse la plataforma, pero también busca no solamente que la UNESCO genere el concepto, sino que se le suministre toda la información y que sea aplicada no solo en el ámbito universitario, sino en lo que se ha visto, he entendido que ha manejado hasta para la educación primaria directamente, porque dentro del proyecto de fin de máster que tengo, estoy estudiando conceptos de la UNESCO directamente en ese tema.
Sí, de hecho, como te comentaba, estamos viendo ahora una panorámica de cómo lo definen algunas organizaciones. De hecho, no nos vamos a quedar con el de la UNESCO. El de la UNESCO es uno de los que vamos a mencionar, pero no trabajamos en Europa con el de la UNESCO, lo que sí es bueno conocerlo, ¿vale? Pero en Europa trabajamos con el marco europeo de competencia digital docente. Por supuesto, nuestra universidad, ser española y estar en el contexto europeo, vamos a regirnos por el marco común europeo. Pero siempre les mencionamos otro. ¿Por qué? Porque cada uno de vosotros puede ser libre de escoger y de regirse por el que determine, al no ser que en vuestros países, bueno, tengan uno específico. Por eso, como uno de vosotros viene en un contexto distinto también, diferente, nos es interesante conocer la panorámica internacional, que se habla de la competencia digital docente. Y precisamente la UNESCO en el año 2019 actualizó su marco de competencias TIC, como le llaman, para docentes, ¿vale? Y este marco no solo se centra en herramientas, sino en cómo evoluciona el uso pedagógico de la tecnología. Y la UNESCO lo organiza en una progresión de desarrollo docente. Primero, alfabetización tecnológica, que es el nivel más básico, este que está aquí. Aquí ellos determinan que es donde el docente aprende a usar la tecnología. Maneja poco a poco herramientas digitales, plataformas, recursos. Pero aún hay necesariamente un cambio profundo de la metodología, porque es simplemente manejar. Manejar, que está muy bien para quien está empezando, ¿no? Herramientas digitales, plataformas y demás. Hay un segundo nivel que ya da un paso más, por supuesto, que es la tecnología para la profundización del conocimiento, es decir, para mejorar el aprendizaje. Y ya el docente no solo usa, sino que diseña actividades más complejas, es capaz de fomentar un pensamiento crítico, integrar mejor recursos digitales. Y por supuesto hay un nivel mucho más avanzado, que es el de creación de conocimiento. Y es cuando ya un docente usa la tecnología, no solo por usarla bien, por así decirlo, sino para crear conocimiento en el alumnado, para innovar, colaborar, resolver problemas reales. Aquí es cuando ya hablamos de transformación educativa. Entonces, todos los tres niveles están muy bien y simplemente la UNESCO va diciendo que los profesores van avanzando en cada uno de esos niveles. Quien quiera profundizar, bueno, puede entrar a ese marco competencial TIC de la UNESCO para los docentes y ver qué tiene por detrás cada uno de esos niveles. Yo creo que es bastante interesante, ¿vale? Pero como no es el que vamos a regir, simplemente se los comento, ¿no? De manera general. Y seguimos porque no solo la UNESCO. Miren, si la UNESCO nos ofrecía una visión un poquito más global, ¿no? Más progresiva del propio desarrollo docente, aquí tenemos otro referente clave que concreta sobre todo aún más la práctica como tal. Y es la International Society for Technology in Education, ISTE, como se le conoce en español, que es una de las organizaciones más influyentes a nivel internacional en tecnología educativa. Y su enfoque es muy interesante porque pone el foco directamente en el aula, pone el foco en el rol del docente. Entonces, ella, a diferencia de otros modelos, deja claro algo, que su marco competencial, es decir, las competencias que debe tener un docente digitalmente, tiene que responder a las necesidades de los estudiantes. Es decir, no se trata de que el docente sepa o conozcas qué hacer con la tecnología, sino que cómo impacta eso en el aprendizaje de sus alumnos. Entonces, una perspectiva un poquito mm, innovadora, por así decirlo, el docente deja de ser un mero transmisor y aquí ya es un ente activo. Diseña experiencias, facilita el aprendizaje, para eso usa los recursos. Y por supuesto, al igual que la UNESCO, plantea un grupo de niveles. Yo creo que los niveles son interesantes, lo vimos en la práctica que hicimos en la clase pasada, porque los niveles me permiten a mí mismo autoevaluarme y me permiten ir aumentando poco a poco mi nivel de competencia digital. Y los niveles de la ISTE van desde principiante, medio, experto hasta ya un nivel transformador. ¿Vale? Ese transformador es especialmente interesante, ¿no? Implica un cambio real en la forma, de alguna manera, de enseñar.
Entonces, pero ¿qué es lo más interesante o lo más potente, si me preguntan a mí, de ISTE? Es que no se queda en lo conceptual. Propone que, como no vamos a seguirla, les propongo también que si quieren profundizar en ella, lo puedan buscar. Propone dimensiones claras de las competencias, matrices para valorarla, indicadores de desempeño. Es muy interesante. Es decir, me permite todas estas dimensiones, matrices, indicadores, me permite a mí evaluar, medir la competencia digital docente de forma más concreta. Fíjense que si lo comparo con la UNESCO, claro, me ayudaba a entender el qué, el para qué la competencia digital, pero este ya nos acerca mucho más al cómo llevarlo a la práctica con sus dimensiones y demás. Yo creo que eso es interesante. Y bueno, vamos a ver a grosso modo otros modelos a nivel internacional, ¿vale? Sobre todo ya a un nivel más europeo, porque fíjense que hay países que hay, y a nivel latinoamericano también han propuesto competencias digitales, marcos propios. Por eso les decía que es interesante que hagan una búsqueda también si en vuestros países hay propuestas de marco de competencia digital o cuál se rige cada uno de ellos. Que de hecho si lo buscan en la próxima clase me comentan. Y así lo podemos comenzar por ahí. Ahora, después de ver estos dos marcos, la UNESCO, la ISTE, podemos preguntarnos si es así, mírenlo aquí en todos los países. Pues no, aquí vemos algunos ejemplos. Algunos ejemplos de cómo distintos contextos educativos han desarrollado sus propios modelos. Por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido estructura en áreas y niveles. Fíjense que cada uno de estos no hay que sabérselos así en profundidad. Esto se los doy para que conozcan un panorama internacional que existe. Ahora vamos a centrarnos en el nuestro, en el que de verdad vamos a seguir. Pero para que sepamos que cada uno tiene cosas distintas, pero cosas muy parecidas. Fíjense que la UNESCO, el sistema británico también tiene niveles progresivos. Un profesor que explora, otro que adapta y otro que es líder, fíjense que ser un líder ya en lo digital es transformar la docencia. Y fíjense que luego tenemos el modelo noruego, que también tiene niveles. Y le ponen habilidades básicas, competencia didáctica continua, estrategias de aprendizaje. Y como ven, es muy parecido al igual que el modelo turco. El modelo turco, lo que para ellos hay 4 niveles en vez de 3. Y de nuevo, fíjense que estos 3 modelos, de nuevo aparece una idea clave, evolucionar, niveles. Ir desde lo más básico hasta lograr transformar un poco la práctica educativa. Fíjense que si os fijáis, aunque cambian los nombres, cambian los contextos, cambian los países, todos los modelos comparten una misma lógica. Se empieza primero por aprender a usar la tecnología, el nivel básico, se pasa a un nivel de integrarla pedagógicamente y por último se llega a transformar la enseñanza. Fíjense que todos de alguna manera siguen esa estructura. Pero ahora vamos a ver, porque vamos a ver que después de ver distintos modelos internacionales, la Comisión Europea dio un paso más y creó un modelo que integra todas estas ideas de la UNESCO, del ISTE y de varios países. Y por eso es que le llama también marco común, ¿vale? Marco común. Y crean un marco común que, vuelvo a insistir, une todos estos conceptos. Y es el DICCOM-EDU, de sus siglas de la propia Comisión Europea. Es decir, que si nosotros vimos en la clase pasada del DICCOM, Marco Europeo de la Competencia Digital de todos los ciudadanos, hoy le ponemos la palabrita EDU al final. Y la propia Unión Europea ha creado un marco común de la competencia digital de los educadores. Por eso es DICCOM-EDU. ¿Vale? Y fue creado en el año 2017, no hace tanto. Y es uno de los modelos más utilizados, ¿eh? No solo en Europa, para definir y evaluar la competencia digital docente. Ahora, miren aquí, vamos a ver un poquito esos 3 apartados interesantes. ¿Cuál es el propósito de este marco que es el que nos regimos nosotros, ¿eh?
es el que nos regimos nosotros. Es decir, ¿para qué sirve? Miren, por un lado, mírenlo aquí, orienta las políticas educativas, ¿vale? Que no sé, cuando he transformado, cuando he convertido la diapositiva, me salen unos símbolos aquí raros, pero bueno, ya lo arreglaré, no se preocupen. Orienta las políticas educativas y ayuda a los sistemas educativos a definir estrategias digitales. Eso hace que, por ejemplo, los países que lo siguen, como España, los países de la Unión Europea, diseñan programas de formación docente siguiendo este marco. Por tanto, no es solo teórico, es decir, tiene una aplicación directa en las aulas luego de cómo los docentes tienen que seguirlo. Ah, por supuesto, los destinatarios, todos los profesorados, todos. ¿Qué quiere decir todos los profesores? Bueno, independientemente de la etapa educativa, desde infantil hasta la universidad. Y así lo rige la Unión Europea. Es decir, que los profesores universitarios nos regimos por este marco y los maestros y maestras de infantil y primaria se rigen por este marco. Y la finalidad, bueno, sigue uniendo lo anterior de los demás, ¿no? Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, aquí no se trata de digitalizar por digitalizar, saber usar TIC por saber usarla, sino de verdad mejorar cómo aprenden los estudiantes. ¿Vale? Y fíjense que lo más relevante del DIC con Edu, que integra un poquito todo lo que hemos visto en las demás diapositivas, es que tiene una progresión también por niveles, lo vamos a ver. Define áreas concretas de lo que yo tengo que dominar para ser competente. Y eso va a permitir evaluar mi desarrollo como docente. Y es por eso que se ha convertido en un referente tan importante dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué características tiene y demás. Primero, que a diferencia del DICOM del anterior que vimos, ¿se acuerdan que tenía 5 áreas el anterior? Pues este tiene 6. ¿Vale? Tiene 6 áreas que la vamos a ver ahora también luego con esquemitas y demás. Y aquí está, cómo se organiza realmente el DICOM Edu. Miren, a primera vista puede parecer complejo, pero en realidad es una lógica bastante intuitiva. ¿Vale? 6 áreas de competencia que van a recorrer toda mi práctica docente. Desde la parte más profesional, cuando digo profesional es como yo me manejo con los correos de mi universidad, cómo me comunico con mis directivos, con otros profesores, es decir, mi vida profesional, hasta el impacto ya en el aprendizaje del alumnado. Y vamos a ir hablándolo un poquito de manera general, aunque en la próxima clase es que profundizaremos dentro de cada uno de los niveles, dentro de cada una de las competencias de estas áreas. Miren, primera área, competencia profesional. Esta primera área no tiene nada que ver directamente o no tiene que ver directamente con el aula, sino yo como profesional. Que incluya yo el uso de tecnologías para comunicarme, colaborar con otros docentes, para desarrollarme profesionalmente, miren, para hacer un máster, una formación. Es decir, no se centra en el aula, sino en mi desarrollo profesional. Por tanto, aquí miren o mide que yo como docente también aprenda y me conecte digitalmente. ¿Vale? Mírenla aquí. Área 1. Área 2. Contenidos digitales. Mírenla aquí arriba. Ahora aquí ya entramos en algo muy práctico. Esos contenidos que yo busco en internet, por ejemplo, o que yo creo, diseño, o que comparto con otras personas. Un ejemplo, desde preparar una presentación hasta diseñar quizás materiales interactivos, etcétera, etcétera. Por tanto, tengo que tener competencia digital para ello como docente. Y ese es el área número 2. Luego tenemos un área número 3, que es enseñanza-aprendizaje. Y ojo, este es el corazón del modelo. Se centra en cómo organizamos y utilizamos la tecnología en el proceso de enseñanza. Ya dentro del aula, aquí sí es ya en mis clases en el aula. Por tanto, no en que uso una herramienta, no, en cómo la integro en mi metodología de clase. De eso se trata el área número 3 de manera global. Vamos a ver que tiene varias competencias, Yo les estoy explicando aquí de manera global
¿De qué van las 6 áreas? Área 4, evaluación y retroalimentación. En algunos contextos la van a ver como evaluación y feedback, ¿vale? Entonces, yo creo que la idea es muy clara. Aquí la tecnología es usada para mejorar la evaluación. Por ejemplo, si soy capaz de dar una retroalimentación más rápida, si uso rúbricas digitales, si hago seguimiento del aprendizaje de mis alumnos con tecnología. Por eso es que vamos a ver algunas cuestiones en esta asignatura de ello. Vamos a verlas. Área 5, empoderamiento del alumnado. Y aquí ya cambia el foco un poco. Fíjense que las dos últimas áreas cambia el foco. Pasamos del docente al estudiante. Y aquí se trata de usar la tecnología, lo que aparece aquí como TD, tecnologías digitales, que se me lo olvidó comentárselos, ¿vale? Aquí se trata de usar las tecnologías digitales para la inclusión, la personalización del aprendizaje, para aumentar la motivación, el compromiso del alumnado con su aprendizaje, ¿vale? De eso se trata. Y un área número 6 que se llama desarrollo de la competencia digital del alumnado. Y esta es la más avanzada, ¿eh? Esta es la más avanzada porque hago una pregunta. ¿Se acuerdan del marco de la clase anterior, el de todos los ciudadanos? El que hicimos la evaluación de la práctica, más o menos, ¿se acuerdan? Pues esta área lo que busca es que yo desarrolle en mis alumnos aquello que vimos en la clase pasada. Es decir, que yo sea capaz, como profesor o profesora universitario, de empoderar a mis alumnos. ¿En qué sentido? De que dominen esas competencias digitales que vimos en la clase pasada. ¿Vale? Que sepan desarrollar esas competencias digitales que deben tener como ciudadanos. Como ciudadanos. ¿Vale? Miren, si lo resumimos, tiene su lógica, ¿eh? Si lo resumimos, sigue. Uno, yo como docente me desarrollo profesionalmente. Dos, diseño recursos. Tres, enseño con tecnología. Cuatro, evalúo mejor. Cinco, empodero al alumno. Y seis, desarrollo competencia digital en mis alumnos. Fíjense que ese es un recorrido completo de la práctica docente. Por eso es que este marco común europeo es muy seguido a nivel internacional. Aquí hay una gráfica, miren, de las seis áreas, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Un poquito, las dos primeras áreas están enfocadas más bien a mi compromiso profesional como docente. Ya estas de aquí, la 2, 3, 4 y 5, están más asociadas a las competencias pedagógicas que yo debo tener. Y las 5 y las 6 más dedicadas a los estudiantes, cómo yo empodero a los estudiantes, desarrollo su competencia digital y demás. ¿Ven? No este esquema, esto que yo pongo aquí no añade más contenido a lo que yo he dicho anteriormente, ¿eh? Es una forma de entender un poquito, de ver el modelo de una manera más estructurada también, ¿vale? De verlo de una manera más estructurada también. Ahora, también tiene niveles. Y esto es importante que lo sepamos. ¿En qué nivel estoy yo como docente? Por tanto, aquí se proponen 6 niveles de desarrollo, muy parecido a lo de los idiomas. ¿Conocen los idiomas? Nivel A1, A2, B1, B2 de inglés. Pues muy parecido, claro. Como ese nivel de los idiomas también lo puso Europa, el marco europeo, entonces ellos mismos se copiaron ellos mismos, ¿no? Y llevaron esos niveles al marco competencial de la competencia digital. Y le pusieron un poquito nombres, ¿no? Un nivel A1, sensibilización, como le pusieron. Y es para los docentes que están empezando, que tienen curiosidad, interés, pero que todavía no hacen un uso real, ¿no? Más bien docentes en práctica o estudiando para ser docente. Un nivel 2, exploración, que ya empiezo a probar herramientas, a experimentar, pero de una manera muy puntual, muy aislada, no tan integrada todavía. Y ya llegamos a los niveles intermedios, los B, como en el idioma. Pues ya hay un B1 donde yo integro, hay un cambio importante. Ya la tecnología empieza, por eso se llama integración, empieza a formar parte habitual de mi enseñanza. Si ya soy experto, que es un nivel B2, ya yo como docente utilizo la tecnología de forma estratégica. La adapto a mis objetivos pedagógicos.
Fíjense que aquí hay una pregunta ya interesante en el nivel B2. Ya no es qué herramienta uso, sino para qué la uso. ¿Para qué la uso? Y bueno, tenemos los niveles avanzados, que es verdad que llegar a un nivel avanzado muchas veces requiere tiempo. El C1 le denominan liderazgo. El docente ya no solo aplica. Un docente que tiene el C1 es capaz de enseñar a otros, de guiar a otros, de compartir buenas prácticas. Ya a un nivel superior, ya no solo con mis alumnos. Y el de innovación es un docente que crea nuevas metodologías, crea nuevos procesos, nuevos recursos, innova de manera real, publica en revistas científicas esas innovaciones, comparte con la ciencia a nivel internacional lo que está haciendo. Por tanto, tiene un nivel C2 como tal. Fíjense que también es por niveles lo que ya más estructurado y demás. Yo creo que eso es muy interesante. Y bueno, aunque esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? En la próxima clase vamos a desgranar, pero ya se los adelanto. ¿Vale? Se los adelanto, pero lo vamos a desgranar en la próxima clase. Aquí tenemos esas 6 áreas. Recuerden que es la palabra mágica. Tenemos 6 áreas, ¿vale? Y ojo, esta imagen puede parecer completa, no, compleja al inicio, ¿eh? No se preocupen, que la vamos a desgranar en la próxima clase. Es normal que sea compleja así de ver. Por tanto, aquí mi objetivo no es que la memoricen, no, para nada, sino entender qué es esto que está aquí. Entonces aquí ya no están solo las áreas, sino las competencias dentro de cada una de ellas y cómo se conectan entre sí, cómo se conectan un poquito entre sí, ¿ven? Entonces vamos a ver. Miren, en la competencia, en el área uno, ¿se acuerdan del área uno? Compromiso profesional. Pues aquí aparecen ya competencias como que yo sepa comunicarme con mi organización, colaborar con otros profes, formarme. Por tanto, el área uno tiene 4 competencias. Área 2, 3 competencias. Seleccionar recursos para mis clases, crearlos y modificar otros recursos que existan, protegerlos, gestionar, intercambiar con otras personas recursos. Mírenla aquí, 3. El área 3, 4 competencias, ¿vale? Enseñar con tecnología es la primera. Orientar y apoyar al alumno para que estudie mejor. Fomentar el aprendizaje colaborativo y cooperativo que vimos en metodologías activas es una de las competencias. Que el alumno tenga un aprendizaje autorregulado, que sepa aprender bien con mis tecnologías. Por tanto, esta es el área donde la tecnología impacta directamente en mi metodología de clase, en cómo yo doy clase. Área 4 tiene 3 competencias. 3 competencias. Evaluación y retroalimentación. Claro está. ¿Qué estrategias de evaluación yo uso con las TIC? Con las TIC. Todo esto es competencia digital, ¿eh? ¿Qué sé y qué domino de las analíticas del aprendizaje para ver cómo mis alumnos pueden aprender mejor? ¿Qué tecnología uso y cómo para retroalimentarles mejor, para que puedan tomar rápidamente decisiones sobre su aprendizaje? Y aquí la idea es muy clara para el marco europeo. Evaluar bien permite enseñar mejor. Y de eso se trata. La 5 tiene 3 competencias. 3 competencias. Accesibilidad e inclusión. Que las tecnologías yo logre que sea accesible el conocimiento para ello, inclusivo, para quien no pueda acceder de una manera, pueda acceder de otra. Personalizar la enseñanza. No todos aprenden igual, ni de la misma manera, ni con los mismos recursos. Y empoderarlos a ellos a que tengan una mayor motivación. Las TIC para aumentar la motivación hacia el aprendizaje. Y bueno, el área 6 que tiene 5. ¿Alguien me dice cuáles son estas 5? Si recuerdan, Con miedo a equivocarme, sí, señor. En el punto sexto de competencia digital de estudiantes, estas sí, ¿cuáles son estas 5? A ver quién recuerda. ese es el tema uno. Se está contemplando el tema número uno.
en la Ese es el implementación tema de pasado, plataformas, efectivamente, en el manejo efectivamente. de plataformas Pues digitales. efectivamente. El tema 5, el área 6 que tiene 5 competencias digitales, es que yo sea capaz de desarrollar en mis alumnos la competencia digital de todos los ciudadanos. ¿Se acuerdan la clase pasada? En la clase pasada dimos la competencia digital de todos los ciudadanos, no la docente. Y esa competencia tenía 5 áreas, que el área uno era informatización y alfabetización, el área 2 comunicación, así sucesivamente. Por tanto, esta área 6 nuestra es que yo desarrolle en ellos las 5 áreas de la otra competencia digital. ¿Entendido? Que lo empodere como ciudadano a ellos, que desarrolle en ellos esa competencia digital de todos los ciudadanos. De eso va, vuelvo a insistir, de eso va cada una de esas 5 competencias. ¿Vale? Pero bueno, las vamos a desgranar en la próxima clase. Vamos a trabajar, vamos a ver alguna de ellas, cómo trabajarla y demás. Yo les voy a dejar un vídeo aquí sobre esto. Cuando demos clic, nos va a aparecer. Mírenlo aquí, de competencia digital docente, conoce el DICON Edu, ¿vale? Es un vídeo que se los dejo para que lo visualicen un poquito luego si tienen tiempo. Y aquí les dejo también para el que quiera profundizar. No sé, tengo que arreglarles el enlace. El marco de la UNESCO. Les arreglo el enlace, pero bueno, buscándolo así en la UNESCO aparece. Que no es el que seguimos nosotros, pero por si quieren profundizarlo, ¿vale? Porque yo creo que todo lo que podamos profundizar es bien interesante. Pero nosotros evidentemente vamos a profundizar en este que está aquí y vamos a trabajar con él, que es nuestra competencia digital docente. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Esto es en 2 clases, ¿eh? Vamos a continuar en la próxima desgranando todo esto. Hoy fue una clase muy introductoria para conocer cuál es el modelo nuestro, cuáles son sus áreas, cuáles son sus niveles, ¿vale? Recibido, sí, señor. Vale, perfecto. Era el profe. Vale, genial. Muy bien. Ahora, vamos a la actividad, que prefiero explicarla directamente en el campus. Como ven, nos toca hoy orientar la actividad número 1. ¿Vale? Que es un caso de estudio sobre el DIC con Edu. Esto que acabamos de ver hoy, pero que ojo, que terminamos de ver en la próxima clase, terminaremos. La fecha de entrega es el 13 de abril, ¿vale? Generalmente nos dan unos 10 días para la actividad. En esta dan un poquito más, porque nos pilla Semana Santa de por medio, por tanto dan un poquito más de 10 días para poder realizarla. 13 de abril. Como ya sabéis, aunque lo voy a ir recordando, nos tienen prohibido a los profesores corregir fuera de plazo. Por tanto, por favor, como yo quiero corregirles a todos y que todos tengan sobresaliente en mi asignatura, por favor, entregar en tiempo. Y siempre lo digo por si hay, sé que muchos de vosotros estáis en Latinoamérica, este 23 y 59 es hora de España. Por tanto, si yo tengo 6 horas de diferencia, en mi caso es 5 y 59. ¿Qué yo haría? Yo me pusiera 12 de abril y me quitara esa preocupación. Por tanto, yo me pusiera 12 de abril y me quitara esa preocupación. ¿Por qué después no nos dejan corregirles? ¿Vale? Nos riñen si las corregimos fuera de fecha. Entonces, nada, yo se lo iré recordando, pero consejo sano, ¿eh? Ponerse 12 de abril o 11 de abril como fecha en su calendario y la mandamos antes de tiempo, aunque sea unas horas, y así ya, mira, nos despreocupamos. Porque como yo sé que estáis con TFM, con práctica, con muchas cosas encima, siempre que vayan, como bien dice Baristo, ir quitándose cosas, yo creo que es mejor. Entonces vamos aquí, a tareas, actividad uno. Siempre me dice aquí la fecha de entrega, 13 de abril. Fíjate que coincide con la que está en el esquema. Mírenlo aquí.
Con esta actividad vas a conseguir diferenciar las competencias digitales del profesorado, ¿vale? Y nos vamos a centrar, es un caso de estudio, pero es un caso de estudio que se va a centrar, voy a regresar aquí, en esta área 6, ¿vale? No en todo el DICOM. Se va a centrar solo en el área 6, en que yo sea capaz, o un profesor o profesora sea capaz de desarrollar en sus alumnos el área 6, desarrollar en ellos competencia digital. Perfecto. Entendido eso, vamos allá, un minuto. Dice que no me deja. Aquí. Vale. Caso práctico. Imagina que eres un docente universitario en línea. Imagina, no es que lo seas, ¿vale? Imagina. Como parte de las competencias transversales que deseas trabajar con tu alumnado, propones realizar una actividad en la asignatura basada en el uso de las TIC. El objetivo es trabajar en el aula el área 6, desarrollo de la competencia digital en los estudiantes. Esta área consiste en que esta actividad que tú estás haciendo, consiste en que cada estudiante va a hacer algo. Ojo, esto es, imagina, no es que ustedes tengan que hacer esto, ¿entendido? Esto es un caso de estudio, no es que ustedes tengan que hacer esto. Esto lo hacen los estudiantes en nuestra imaginación de la actividad. ¿Entendido? ¿Vale? No es que ahora ustedes tengan que crear un portafolio, es la tarea que yo le mandé a mis alumnos en ese imagina, es que ellos van a crear un portafolio individual utilizando una herramienta, ¿vale? Y cada estudiante en esa actividad va a elegir una temática de la asignatura y va a publicar su portafolio con varias entradas, con los aspectos más relevantes de la temática seleccionada. Va a incorporar elementos gráficos como vídeos, infografía, esos ellos en esa actividad. Además, cada estudiante va a incluir al menos una actividad en formato audiovisual, un vídeo, un podcast, ellos en esa actividad. ¿Vale? Perfecto. Para esta actividad, yo le voy a facilitar o facilitarás a tu alumnado diferentes recursos que incluyen referencias, manuales, para el uso y creación de portafolios con herramientas seleccionadas. Muy bien. Ese es el caso que se nos presenta. ¿Vale? Este es el caso que se nos presenta. Que vuelvo a insistir, yo no tengo que hacer nada de esto. Es un caso de que, ¿qué haría? Que yo una actividad que le mando a mis alumnos. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido hasta ahí? Vale, perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo? Ahora sí es lo que tengo que hacer yo. Mírenlo aquí. Selecciona al menos tres competencias principales del área 6, desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. De estas cinco, selecciona tres, ¿vale? Que se trabaja con los alumnos en esta actividad. De esas cinco, ¿cuáles yo considero que hay tres que se trabajen con los alumnos en esa actividad? ¿Y por qué? Fíjense que son seis, que son cinco, disculpen. Creación de contenido, hombre. Ahí está claro que se usa la creación de contenido. Ellos tienen que crear un portafolio, ¿no? Y demás. Informatización y alfabetización mediática, comunicación, uso responsable, solución de problemas. Fíjense que esas cinco son las de la clase pasada, ¿vale? Entonces, ¿cuáles de esas cinco? Yo considero que tres de ellas, a lo mejor son más, pero yo selecciono tres. Utilizan ellos, ¿vale? Y ahora sí tengo que hacer yo lo siguiente. Crea un producto audiovisual o un pequeño vídeo, grabándome con el móvil puede ser, o con PowerPoint, algo muy sencillo, o un podcast, un audio también con el móvil, ¿vale? En el que expliques las competencias seleccionadas, las tres que seleccioné anteriormente, y cómo se trabajan a través de la actividad diseñada. Bien, puedes utilizar cualquier recurso de inteligencia artificial para crear el guión del vídeo, ¿eh? Me da igual. Te puede ayudar ChatGPT, Gemini para el guión del vídeo, porque lo importante es que tú vas a hacer el vídeo o el podcast y me lo vas a entregar, ¿vale? Sin ningún problema. Por tanto, eso es lo que tienes que hacer. Hacer el guión, grabar un vídeo o un podcast explicando cuáles son esas tres competencias que se trabajan en esa actividad con los alumnos y por qué. Tú consideras que son esas tres. Y lo único que vas a entregar o lo que vas a entregar es el enlace donde está ese podcast y ese vídeo que has creado, donde vuelvo a insistir, has explicado cuáles son las tres competencias que desarrolla el alumno, que tú consideras que desarrolla el alumno
en esta actividad que ellos están realizando, ¿vale? Un podcast o un pequeño vídeo de 1 o 2 minutos, no más, ¿eh? No más, no hace falta más. Si soy capaz de explicarlo en 2 minutos, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y lo último, además del podcast, del vídeo, un documento, en el propio documento en Word o PDF, en el propio documento en Word o PDF, donde pongo el enlace del podcast o del vídeo, una pequeña reflexión, que puede ser en un párrafo, no les pido más porque sé que están liados, ¿eh? En un pequeño párrafo sobre las competencias que estás desarrollando con tus alumnos al realizar esta actividad. Explica de alguna manera muy breve, cómo esas competencias contribuyen al desarrollo profesional de los alumnos y a su preparación en el entorno digital. Da igual la asignatura que yo imparta, cómo contribuye a ellos esa actividad. ¿Vale? Muy breve, en un párrafo. ¿Vale? Nada más. ¿Vale? Nada más. Y lo puedo usar en esta tablita. Es decir, esta competencia de alguna manera contribuye a esto. De hecho, no tienen ni que usar la tabla obligatoriamente. Si quiere, borren la tabla y en un parrafito me pueden mencionar cómo yo considero que eso contribuye al desarrollo profesional de mis alumnos y a su preparación en el entorno digital. Esta actividad que supuestamente yo le mandé a hacer a ellos, ¿vale? Esa actividad que supuestamente le mandé a hacer a ellos. Por tanto, resumo, aunque lo vuelvo a explicar muy bien otra vez, porque sé que van a venir las dudas luego cuando empecéis. Resumo, nos dan un caso práctico y de ese caso práctico yo tengo que seleccionar qué 3 competencias de estas 5 del área 6 está desarrollando el alumno y explicar por qué son esas 3 competencias en un pequeño vídeo o pequeño podcast de 2 minutos, no más, 2, 3 minutos, 1 minuto y medio, ¿vale? Pongo el enlace en el documento del vídeo o del podcast para yo acceder a él y un pequeño párrafo de cómo yo considero, una reflexión de cómo yo considero que de alguna manera eso está contribuyendo al desarrollo profesional de los alumnos y a su preparación en el entorno digital. ¿Entendido? Es muy claro, muy sencilla la actividad, ¿eh? Muy sencilla la actividad. De todas maneras, yo la vuelvo a explicar después, ¿eh? No os preocupéis. No os preocupéis, la vuelvo a explicar. La semana próxima, nosotros no tenemos clase porque es Semana Santa, pero en la otra, el 6 o el 7 tenemos y la actividad es para el 13. Es decir, que tenemos tiempo de volverla a explicar y ver las dudas y demás antes de la entrega. ¿Vale? ¿Entendido? Sí, señor. Sí, gracias. Vale, pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Hoy los he llevado al límite, casi hasta la hora. Así que nada, hasta aquí la clase de hoy. Y nos vemos en la próxima clase para seguir con este tema número 3 y desgranar un poquito más esa competencia digital docente. ¿Vale? Muchísimas gracias y que tengáis felices vacaciones si las tenéis en Semana Santa y nos vemos en el regreso. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego, profesor. Adiós. Gracias, profe. Adiós.